Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este vídeo vamos a continuar con los conceptos básicos de funciones. Entonces, bueno, es necesario que veáis el primer vídeo que se ha realizado para explicar un poco la terminología de variable independiente, variable dependiente, imagen, preimagen. Aunque es verdad que en este vídeo también lo voy a ir comentando, pero voy a dar por hecho cosas que ya aparecen en el vídeo anterior. Es uno de los 4 vídeos que sirven de introducción a las funciones. En este caso vamos a trabajar con las funciones expresadas en forma de tabla. Y bueno, pues primero voy a recordar una definición. Ya digo, aparece en el vídeo anterior, así que lo voy a decir bastante rápido. Voy a recordar que es una función. Una función es una relación entre dos magnitudes, a las que vamos a llamar variables de la función, de modo que a cada valor de la primera variable, la vamos a llamar variable independiente, en valor x, se le asocia un único valor de la segunda variable, que va a ser nuestra variable dependiente, el valor de salida, la letra i. Esto, por cierto, es algo que no comenté en el vídeo anterior. Esta se llama dependiente porque depende precisamente de la independiente, el valor de la independiente. La notación matemática, una de tantas, sería esta. F, dos puntos, valor de entrada x, valor de salida, la letra i. Muy importante esto, como ya os dije en el vídeo de introducción, lo de un único valor de salida. Es decir, a cada valor de entrada en mi función le corresponde solo un valor de salida. Este dibujo pues, representa un poco el esquema de una función. Una función es una especie de máquina donde metemos valores de entrada, llamamos variable independiente, y nos devuelve valores de salida que va a ser la variable dependiente. A cada valor de entrada, un único valor de salida y, por supuesto, siempre el mismo, como ya os comenté en el vídeo. A los valores de entrada se le llama también preimágenes y a los valores de salida se le llama imágenes. Por eso cuando os preguntamos cuánto vale la imagen de 2, os preguntamos por los valores de salida, os estamos preguntando por una imagen, y cuando os preguntamos por la preimagen de 2, os estamos preguntando por qué valor ha sido el que hemos metido en nuestra función. Bueno, pues hay, como se os dice, 3 formas de expresar una función. Ya digo que en este vamos a trabajar en forma de tabla y voy a recordar qué es eso de la imagen y la preimagen de un valor. Dada una función f, llamaremos imagen de un valor x al valor que tiene asignado respecto a la variable dependiente. Es decir, al valor de entrada x le corresponde el valor de salida y, es decir, la imagen de x vale y. Luego lo vemos con ejemplos. Y su notación sería así, f de x. Y llamaremos preimagen o contraimagen de un valor y, pues al valor o valores, en este caso sí tiene sentido usar el plural, es decir, la imagen de un valor, si existe, es único. Es decir, si un valor x tiene asignado un valor de salida, este ha de ser único. Pero la preimagen no, puede haber varias preimágenes. Es decir, un valor de salida puede obtenerse metiendo distintos valores de entrada. Y la notación matemática sería f a la menos 1 de i. Ya digo, si a alguien esto le está sonando muy raro, es tal vez porque no ha visto el primer vídeo que deberíais ver, donde hablo un poco de los conceptos y terminología que vamos a emplear. Y bueno, antes de meterme ya con el mundo de las tablas, de las funciones en forma de tabla, pues os recuerdo, hay las funciones matemáticas se puede expresar de 3 formas: tabla, gráfica y fórmula. Aquí os ponía en el vídeo, al final del todo de introducción, os ponía este ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de una función que se puede expresar de estas 3 formas: en forma de tabla, que es en lo que vamos a trabajar nosotros ahora; forma de gráfica, que sería simplemente ir representando los puntos de coordenadas en un eje cartesiano; y en forma de fórmula. Nosotros vamos a trabajar en este vídeo, en este tutorial, con las tablas y con ejemplos. La siguiente tabla muestra el número de víctimas de accidente de tráfico en España desde el 2001 hasta el 2012. Os aviso, son datos reales, salvo en 2 años, que los he modificado pues para que ocurra cosas que a lo mejor os pueden llamar la atención o que os pueden resultar extrañas, y por eso las he modificado. Luego os aviso cuáles son. Pero son datos reales, los he modificado muy poquito. Y esta tabla lo que muestra, pues eso, dependiendo del año, pues ha habido un número de víctimas de accidentes de tráfico en España, y es lo que tenéis aquí. Bueno, pues esto es una función donde os voy a lanzar una serie de preguntas. ¿Quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? Bueno, casi siempre, por no deciros que siempre, cuando aparece una tabla, una fórmula expresada en forma de tabla, la de arriba suele ser la variable independiente y la de abajo la dependiente. Pero a mí no me gusta que memoricéis las cosas. O sea, la de arriba, ese no es ningún criterio matemático. Os voy a explicar el por qué va a ser la variable independiente el año y la variable dependiente va a ser las víctimas. Si hacemos esta lectura, es decir, si yo os digo un año, por ejemplo en el 2003, ¿cuántas víctimas hubo? Hubo 4.029.
Es decir, acá al año 2003 le corresponde un único valor de salida, que sería 4029. A cualquier año que os preguntara le correspondería un único valor de salida, un único número de víctimas. Pero, aquí apartado C, estoy justificando la respuesta. Pero ¿qué pasa si lo hubiera razonado al revés? Es decir, ¿por qué el número de víctimas no puede hacer de variable independiente? Pues fijaos en este ejercicio, o en concreto en este dato. Si yo os preguntara en qué año hubo 4029 víctimas, la respuesta debería ser 2001 y 2003. Es decir, si fuera la variable independiente, la X, 4029, el valor de salida sería dos valores, 2001 y 2003. No sería función. ¿Y por qué no sería función? Porque os he comentado antes, que lo he subrayado, que para ser función, a un valor de la variable independiente se le asocia un único valor de la variable dependiente. Por tanto, esta lectura no tendría sentido si fuera una función. Así que descartado que pueda ser el número de víctimas la variable independiente. Y ya aprovecho a deciros que uno de los datos que he modificado un poco ha sido este de aquí. 4029 creo que era un poquito más, un poquito menos, no me acuerdo exactamente, pero lo he modificado porque en algún caso os puede ocurrir eso. Entonces, ¿por qué no va a coincidir? Ya sé que es mucha casualidad, pero ¿por qué no va a coincidir en 2 años el mismo número de víctimas? ¿De acuerdo? Lo que no puede ocurrir es que en un mismo año haya dos números de víctimas distintos. Eso es lo que no puede ser. Por eso, la variable independiente es el año. Vamos a lanzar más preguntas, como ¿cuántas víctimas hubo en el año 2002? Pues miramos la tabla, miramos dónde está el año 2002 y contestamos rápidamente 3.967 víctimas. Pero esto se puede expresar en lenguaje matemático. Es decir, ¿cómo se expresaría en lenguaje matemático cuántas víctimas, hubo en el año 2002? Pues preguntando por la imagen de 2002. Si yo os preguntara por la imagen de 2002, os estaría preguntando lo mismo. Porque si os pregunto por la imagen de 2002, os estoy preguntando por el valor de salida asociado al año 2002. Es decir, os estoy preguntando por el número de víctimas asociados al año 2002. Os puedo hacer esta otra pregunta. ¿Cuál es la imagen de 2010? Es decir, ¿cuántas víctimas tiene asignado el año 2010? Ya sé que podría haber cogido un ejemplo más alegre, más contento, más feliz, pero este es el que suelo utilizar. Entonces, ¿cuál es la imagen del 2010? Pues me fijo en el año 2010, me están preguntando por la variable I, la variable dependiente, 1.729 víctimas. Que se puede expresar de esta otra forma. F de 2010, es decir, la imagen de 2010, es igual a 1.729. Lanzo más preguntas. ¿En qué año hubo 3.268 víctimas? Busco en mi tabla 3.268 víctimas, aquí está. ¿Y en qué año ocurrió eso? Pues en el 2005. En el año 2005. Esto se podría haber preguntado de otra forma. Con terminología matemática os podría haber preguntado cuánto vale la preimagen o la contraimagen de 3.268. Es decir, qué valor de las preimágenes, de las X, de las variables independientes, tiene asignado 3.268 víctimas. En este caso solo hay un año, pero repito que podría haberse dado la casualidad que en varios años hubiera habido el mismo número de fallecidos. Entonces tendríamos que haber enumerado los años y por eso no deja de ser función. ¿Cuál es la preimagen de 1301? Es decir, qué variable independiente, qué año tiene asignado 1.301 víctimas. Buscamos en nuestra tabla 1.301 víctimas, aquí está. En el año 2012 hubo ese número de víctimas. La respuesta sería 2012. Y en forma todavía más reducida se escribe como f a la menos 1 de 1301. Y eso vale 2012. Más preguntas. Calcula los siguientes valores. Venga, f de 2004, es decir, la imagen de 2004. Es decir, el número de víctimas, variable dependiente, asignada al año 2004, que sería 3.464. La imagen de 1903. La imagen de 1903, aquí está 1903, la respuesta podríamos dar como 2009 si lo hacemos deprisa y corriendo. Y esto de hacer las cosas deprisa y corriendo tiene esas cosas. A ver, aquí no se trata de buscar en la tabla el número que me ponen aquí. Aquí se trata de, sí, buscar sí, pero con sentido y cuidado de lo que hacemos. Preguntar por la imagen de 1903 quiere decir cuántas víctimas, porque la imagen me está preguntando por la variable dependiente, las víctimas, cuántas víctimas hubo en el año 1903. Y eso en mi tabla no aparece.
No es que no haya habido víctimas de tráfico, bueno, en el año 1903 va a ser que no, ¿vale? Pero imaginaos que hubiera sido otra cantidad. Entonces, me están preguntando por el número de víctimas. No aparece en mi tabla. Luego la respuesta es, no existe. Es uno de los pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes que tiene una tabla, que os lo voy a comentar durante el vídeo. La tabla tiene una gran ventaja, es muy rápida. Fijaos lo rápido que se calcula la imagen de 2004, la imagen de 2008, las preimágenes. Es bastante rápida la tabla. Inconveniente, pues que a veces se queda corta y escasa de datos. Y nos falta información, aparte de no ser visual como lo puede ser una gráfica y ver enseguida los máximos, los mínimos, ¿no? O la rapidez con que crece la función. En este caso no me aporta tanta información, pero sí que tiene esa ventaja que es la rapidez. Entonces, en este caso, la imagen de 1903 no existe, la preimagen sí hubiera existido, y la preimagen era precisamente este valor. Pero no me preguntan por la preimagen, sino por la imagen. ¿Cuánto vale la contraimagen o la preimagen? Fijaos en este -1, que ya os comenté en el vídeo de introducción, que esto no significa 1 partido de f, ¿vale? Este -1 me habla de la función inversa, de la preimagen de 2011. Pues igual, alguno a lo mejor lo puede hacer deprisa corriendo y dice 2011, 1484. Que no, vamos a hacerlo bien. La preimagen me está preguntando precisamente por la preimagen, por la variable independiente, que en este ejercicio es el año. Es decir, aquí me están preguntando por un año. El año en que hubo 2011 víctimas. El año en que hubo 2011 víctimas. Entonces tengo que localizar el año en que hubo 2011 víctimas, no el año 2011. Una cosa es la imagen de 2011 y otra cosa es la preimagen de 2011. Entonces, el año en que hubo 2011 víctimas fue el año 2008. La respuesta es 2008. Este es el segundo dato. Si os acordáis al comienzo de este vídeo, de esta tabla, os he dicho que había dos datos que los había modificado un poquito. Este es el segundo dato que he modificado precisamente para que coincidiera con un año. Creo que era 2081 el dato real, creo recordar, y lo he modificado simplemente pues porque os puede ocurrir esto. Puede ocurrir que alguna preimagen y alguna imagen tenga el mismo valor y os puede llevar a confusión. Entonces, en este caso, me preguntan por el año. Y por último, ¿en qué año? En la preimagen de 4029, ¿en qué año hubo 4029 víctimas? Pues uno podría decir deprisa y corriendo, pues en el 2001, míralo, aquí está, y lo tendría bien. Pues va a ser que no. Y no porque esté mal ese dato, es verdad que en el año 2001 hubo 4029 víctimas. Lo que ocurre es que hay 2 años en que hubo 4029 víctimas, y en esos tenéis que fijar. ¿Vale? En esos tenéis que fijar. Luego, en este caso, alguien dirá, Álvaro, entonces esto no es una función, que me devuelve 2 valores. La preimagen te puede devolver 2, 3, 4, 5, 6 valores. No pasa nada. El que no te puede devolver 2 valores o 3 es la imagen, la f. ¿De acuerdo? La imagen de la función. La preimagen sí. Luego, ¿cómo daríamos esto como solución? Pues entre llaves, ya que vamos a enumerar esos 2 años, el 2001 y el 2003, y lo ponemos entre llaves, no entre paréntesis o corchetes, porque eso serían intervalos y estaríais indicando desde tal año hasta tal otro. Así que lo usamos la anotación de las llaves. Y bueno, hasta aquí el ejemplo de esta primera tabla, de esta primera función. Y espero que haya quedado claro lo de la imagen, preimagen, y si no, pues vamos a ver esto otro, que te sonará, o sonará. Dice, esta tabla muestra la relación que guarda el tiempo empleado en recorrer 24 kilómetros. Pues esto lo hemos visto antes, Álvaro, sí, pero me voy a centrar en esa tabla ahora. Respecto a la velocidad del vehículo. A ver, nosotros queremos recorrer 24 kilómetros entre 2 ciudades. Dependiendo de la velocidad a la que vayamos, vamos a tardar un tiempo u otro. ¿No es así? Bueno, pues aquí tenéis esta tabla que os propongo que la completéis sabiendo esto de aquí. Es decir, mi variable independiente aquí va a ser la velocidad y el tiempo depende de la velocidad a la que vaya. Si fuera 1 kilómetro por hora, pues naturalmente tardaría 24 horas en recorrer 24 kilómetros. Eso yo creo que se puede entender. Si cada hora recorro 1 kilómetro por hora, tardó 24 horas en recorrer esos 24 kilómetros. Si fuera el doble de rápido, si mi velocidad la duplicara, el tiempo no se duplica. En sentido común, luego os voy a explicar estas magnitudes, casi se me escapa. Entonces, si voy el doble de rápido, tardo la mitad de tiempo. Entiendo que es sentido común. Si yo voy a 2 kilómetros por hora, en vez de tardar 24 horas, tardaré, pues ¿cuánto voy a tardar? Pues 12 horas. Eso es lo que voy a tardar. Voy a cogerme el del 4, ¿vale? Y si fuera el doble de rápido que a 2 kilómetros por hora, pues tardaría la mitad de tiempo. En vez de 12 horas, tardaré 6 horas. Ah, pues sí. Venga, voy a hacer ahora el del 6. Y me voy a fijar ahora en el 2. Esto de aquí me voy a fijar. Si fuera el triple de rápido,
si en vez de ir a 2 kilómetros por hora fuera al triple, tardaría la tercera parte de tiempo, es decir, 4. Y aquí nos podemos empezar, creo yo, a dar cuenta de una cosa. Si os dais cuenta, el producto de estas magnitudes siempre vale lo mismo. 1 por 24, 24. 2 por 12, 24. 4 por 6, siempre vale 24. Estamos ante dos magnitudes que guardan proporción inversa. Por lo tanto, no siempre ocurre esto. Ya digo que a veces generalicéis las cosas. No siempre ocurre esto. En este ejemplo en concreto, sí. Entonces, pero ya dándonos cuenta de eso, pues ya podemos rellenar la tabla de forma más rápida. Es decir, en este caso, si fuera 10 kilómetros por hora, tardaría 2,4, porque 10 por 2,4 es 24. Si fuera 24, tardaría 1, que no lo he puesto. Aquí serían 3, porque 3 por 8 es 24. Aquí sería 8, porque 8 por 3 es 24. Aquí sería 12, tengo que ir a 12 kilómetros por hora para tardar 2 horas. Y aquí ese 1, que me faltaba antes, es decir, si fuera 24 kilómetros por hora, tardaría justo 1 hora en recorrer 24 kilómetros. Ya tengo mi tabla. Y a partir de esta tabla puedo razonar imágenes, preimágenes, contraimágenes, etcétera. Además, esta tabla, a la vez que hemos ido sacando los datos, me va a dar la pista para poder generar la fórmula asignada a esta función. A ver, no todas las funciones tienen su tabla, su gráfica y su fórmula. Casi siempre sí, pero no siempre. En este caso sí. Y gracias a que he ido sacando los datos y me he dado cuenta que era una proporción inversa, voy a poder sacar la fórmula de esta función. La fórmula lo que me intenta relacionar es una propiedad matemática entre la x y la y, entre la variable independiente y la variable dependiente. Y eso lo he dicho, lo hemos encontrado. Nos hemos dado cuenta en un momento en que hemos ido sacando datos en que x por y siempre valía lo mismo, valía 24. Y eso se basa precisamente en la fórmula de física de espacio igual a velocidad por tiempo. Entonces, una fórmula física, donde lo voy a poner más reducido, donde el espacio recorrido por un vehículo siempre es igual a la velocidad por el tiempo que lleva. En este caso el espacio es fijo, es 24. La velocidad es lo que va a ser nuestra x. Y el tiempo es lo que va a ser nuestra variable y. A ver si aparece ahora, aquí lo tenéis. Eso es. Claro, voy a explicar por qué la x es la velocidad, por qué la y es el tiempo. Dice, expresa la fórmula que nos devuelve el tiempo, el valor de salida es el tiempo, es lo que me devuelve empleado en función de x, en función de la velocidad. La velocidad va a ser la x. A la hora de leer esto, pues queda claro, entiendo qué es la y y qué es la x. La y es el valor de salida, es lo que me devuelve la fórmula, y la x es el valor de entrada, está en función de la velocidad. Por lo tanto, la v, la velocidad es la x, el tiempo es la y. ¿Cómo saco la fórmula? Porque todavía no tengo la fórmula. A ver, la fórmula, para obtener la fórmula hay que despejar la letra y, porque mi letra y es mi valor de salida, es decir, mi función, es decir, mi f de x. Entonces, la x que está multiplicando la paso dividiendo, y ahora en vez de letra y pongo f de x y ahí tengo mi función. F de x, es decir, la letra y, esto en las funciones se suele permutar o cambiar, en ocasiones se escribe f de x, en ocasiones se escribe y, porque hace referencia a lo mismo, a la variable dependiente, uno en forma de letra, la letra y, otro en notación matemática para las funciones. La función donde meto la x me devuelve la y. Pues esta sería la fórmula. Y fijaos que funciona. Por ejemplo, el 3, 8. Si donde pone x ponéis un 3, es decir, si calculáis f de 3, 24 entre 3, 8. El 12 y el 2. Si donde pone x ponéis un 12, 24 entre 12 es 2. Aquí tenemos nuestra fórmula. Y por último, a veces se puede representar la gráfica, también usando la tabla. Yo tengo aquí unos ejes cartesianos, he dibujado solo los ejes positivos, es decir, el primer cuadrante, porque me he dado cuenta que en mi tabla todos los valores son positivos. Así que no tiene sentido que dibuje x negativas y negativas. ¿Cómo se expresa esta tabla, en forma de gráfica? Pues simplemente voy representando los datos como coordenadas. Es decir, el punto 1, 24, x1 y la y 24 estaría aquí. El punto 2, 12, si la x vale 2 y la y vale 12, ese es el punto de coordenadas 2, 12. El 3, 8, aquí tenéis el punto de coordenadas 3, 8. Este es el punto de coordenadas 4, 6, este es el punto de coordenadas 6, 4, etcétera, 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 etcétera. Aquí tenéis los puntitos que he obtenido de la tabla. Y ahora siempre hay que plantearse, una vez que expresáis la tabla y lo trasladáis a una gráfica, hay que plantearse si tiene sentido unir esos puntos. Porque no siempre tiene sentido unir esos puntos.
Si habéis visto el vídeo de introducción, que espero que sí, si os acordáis de la función panadero. La función panadero también podía haber representado yo gráficamente lo que costaban las barras de pan. Por ejemplo, si os acordáis era 0 barras, 0 euros. Estaría aquí el punto 0, 0. Bueno, si voy dibujando los puntos me van saliendo puntos alineados, puntitos. En el caso del panadero no tendría sentido unir los puntos, porque no tiene sentido pedir 1,8 barras de pan, 2,3 barras de pan. Por tanto, no tiene sentido esa continuidad en mi función, en mi gráfica. Sin embargo, en este caso, hablando de velocidad y de espacio y de tiempo, sí que tiene sentido velocidad decimal. Yo puedo ir a 2 km por hora y puedo ir a 2,1, a 2,2, a 2,35 o a 2,478 km por hora. Por poder, podría. Por tanto, sí tiene sentido la continuidad en esta función y en esta gráfica. Y esa sería la gráfica expresada en forma de... Perdón, la función expresada en forma de gráfica. Luego, gracias a la tabla, que ya os he explicado cómo se hacen imágenes y contraimágenes, podemos obtener, a veces, no siempre, la fórmula matemática asociada a esa función y podemos representar gráficamente esa función también. Simplemente en este paso de gráficamente hay que plantearse, repito, si tiene sentido o no unir los puntos. Y nada más, este es el vídeo, no es muy largo, en el que explico lo que son las funciones expresadas en forma de tabla. Y nada más, deseando que os sirva, sed buenos.